Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio reservado para el estudio de la lección de escuela sabática. Y pues se nos acaba otra semana. Ya estamos en el último día de trabajo, de labores, de quehaceres de esta semana. Estamos en el día de la preparación. Ya hoy es viernes y se nos acerca el maravilloso y el especial día de sábado dedicado únicamente para nuestra relación con Dios. Aparte de nuestras actividades y nuestro estrés del diario vivir de la semana, y nos introduciremos en breves horas a ese oasis en el tiempo que Dios nos ha dejado para estar más tranquilos, sosegados, sacando de nuestra mente todo lo de esta vida, todos nuestros quehaceres, nuestras preocupaciones, y solamente para dedicarnos a alabarle, a servirle, a honrarle y glorificarle a Él, a Dios, al Creador, al Redentor de cada uno de nosotros. Y pues hay muchas formas en las que podemos honrarle y que podemos disfrutar de este maravilloso día. Podemos descansar de nuestras actividades diarias, pero también podemos dedicarla a hacer obras de beneficencia, a hacer todo lo que se nos ha ido planteando en la lección de escuela sabática. Hemos venido hablando durante todas estas semanas acerca de todas las cosas que podemos hacer en la misión que Dios nos ha dejado, como velar por los necesitados, por los que han tenido que desplazarse, por los refugiados, por tantas cosas que hemos aprendido durante todas estas semanas. Y pues el sábado es un buen día para hacer todas estas cosas también. No solamente en sábado, también las podemos hacer entre semana, pero el sábado es un oasis en el que podemos enfocarnos y concentrarnos más en todas estas cosas. Y pues hoy ya es un día, es el viernes y es día de repasar la lección de esta semana. La lección que titulaba Misión en favor de los poderosos. Y pues tenemos la oportunidad de repasar esta lección. Y pues antes de comenzar el repaso de nuestra lección de esta semana, pues vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día. Porque otro día más, el último día de esta semana de labores, de quehaceres, nos permite, Señor, acercarnos a ti en oración y en el estudio de la palabra, de tu palabra, Señor. Te suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que Él nos permita entender, comprender todo lo que la palabra de Dios, tu palabra, tiene para nosotros. Que nos ayude no solamente a entender, sino también que nos capacite para vivirla, para practicarla, para hacerla real, viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestra oración, oh Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana fue una lección que nos estuvo hablando de muchas cosas interesantes. Estuvimos hablando acerca de cómo alcanzar a los grandes, a los poderosos, a los ricos, a los que tienen influencia. Pues la lección nos venía hablando del hecho, comenzaba hablándonos, mencionándonos un personaje, el primer personaje con el que estuvimos interactuando durante esta semana fue con Nabucodonosor. ¿Y qué aprendimos acerca de nuestra misión o la misión que Dios nos ha dejado? ¿Qué lección nos ha dejado con respecto a eso la historia de Nabucodonosor? El hecho de que Dios murió para dar provisión de salvación a todos, no solamente a los pobres y necesitados. Esa provisión también está allí presente y está dispuesta y disponible
también para los ricos y los poderosos, porque tanto ellos como los que somos pobres, como los que no somos ricos ni poderosos, todos estamos en necesidad urgente de la salvación y de la redención en Cristo Jesús. Dios utilizó, por ejemplo, en la historia de Nabucodonosor, la lección nos dejaba un poco de enseñanza o nos mostraba un poco acerca de cómo emite Dios los juicios, sus juicios, que son juicios justos. Y es que Él nos juzga con respecto al conocimiento que nosotros hemos podido adquirir, e incluso por aquel conocimiento que hubiésemos podido adquirir pero que hemos rechazado voluntariamente. Y pues lo vemos en la historia de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ya había recibido bastante testimonio por parte de Daniel y de sus amigos que habían estado estrechamente relacionados con él en la administración de su reino. Y a través de todo lo que había ocurrido, los testimonios, lo que podemos ver, por ejemplo, como en Daniel capítulo 2, con la interpretación del sueño de Nabucodonosor, o en el capítulo 3, en el horno ardiente, cuando echa a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego y son librados milagrosamente por la obra del Señor. Ya Nabucodonosor había tenido gran testimonio del Dios verdadero, y conforme a ese conocimiento, entonces Dios lo juzga. Y de esa manera, entonces obtiene una respuesta de Nabucodonosor. Dios emite un juicio que es un juicio con respecto al conocimiento de Nabucodonosor. Y finalmente Nabucodonosor reconoce al Dios de la tierra y del mar y del cielo, al Dios que gobierna sobre todo el universo. Y dice en el versículo 37, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Dios utiliza a creyentes comprometidos. Esa es una de las enseñanzas grandes de esta historia. Dios puede utilizar a los creyentes comprometidos para testificar a estos grandes y poderosos, así como lo hicieron Daniel y sus amigos ante Nabucodonosor y su corte. En segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación cuando en algún momento lo requiere para alcanzar a estos poderosos, a estos incrédulos que son poderosos o que son ricos. Dios, por ejemplo, humilló a Nabucodonosor de una manera que era para alcanzarlo, para que Nabucodonosor reconociera al Dios del cielo y se entregara a él. El segundo personaje que vimos durante esta semana fue a Naamán, otro poderoso, un poderoso del reino asirio. Este Naamán va a pedir la sanidad. Ahora, en este veíamos de pronto más profundamente el hecho de que Dios juzga conforme al conocimiento que cada uno de las personas ha adquirido acerca de Dios. El conocimiento, la profundidad de su conocimiento también nos indica el nivel en el que Dios juzga a esa persona. Por ejemplo, en el caso de Naamán, veíamos que Naamán hace 2 peticiones muy particulares. 1, llevar tierra de Israel en mulas, y pues veíamos que, claro, Naamán realmente no había recibido una serie de estudios, ni una capacitación, ni había pasado semanas estudiando la Biblia hebrea o los libros que existían en la época, que básicamente serían los libros del Pentateuco. Nada de esas cosas. Fue cuestión de un poco de tiempo, entonces quizás conservaba aún algunas
ideas, conservaba ideas o conceptos de su religión pagana. Como por ejemplo el hecho de que muchas veces pensaban, o en esa época las personas paganas pensaban que los dioses estaban, por decirlo así, sujetos a su territorio. Es decir, los dioses solamente actuaban en el territorio donde se les adoraba, donde se les servía, o a la nación o al territorio al que pertenecía esos dioses. Entonces es posible que Naamán haya pedido esas cargas de tierra de Israel, seguramente para habilitar a Dios, por así decirlo, para que pudiera estar con él también allí en Asiria. O quizás era para construir un altar, porque él dijo que ya no sacrificaría a ningún otro Dios sino al Dios de Israel. La segunda petición es que Dios le perdonara o le concediera el hecho de que tenía que inclinarse ante los dioses paganos, ante los dioses de su tierra, con su señor el rey, porque claro, era un siervo del rey y debía acompañarle allí. Y la respuesta de Eliseo es muy diciente, porque le dice: ve en paz, como quien dice, tú por eso no te preocupes. Seguramente esa no hubiese sido la respuesta para alguno de nosotros, porque nosotros sí que tenemos un conocimiento mucho más amplio de Dios, de sus exigencias, de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que Dios provee para nosotros. Entonces seguramente esa no sería la respuesta para nosotros. Así que Dios juzga a cada persona según su conocimiento. Así que muchas cosas que quizás aplicaban para él, y Dios, por decirlo así, daba ciertas concesiones a esas personas porque no conocían, no tenían el conocimiento suficiente, o sea, es decir, los estaba juzgando conforme al poco o al mucho conocimiento que tenían esas personas. Ya Naamán ahora creía en el único Dios, pero tenía un conocimiento muy limitado de ese Dios. Nosotros, cuando realicemos nuestra labor en favor de los ricos y de los poderosos, y en favor de cualquier otra persona, no solamente de los ricos y de los poderosos, básicamente en favor de cualquier otra persona, debemos también irlos llevando, irlos guiando, irles dando el alimento, y a medida que se les va dando el conocimiento, también se les va dando a conocer las exigencias de Dios, y así Dios irá juzgando a cada uno según el conocimiento. Y nosotros también debemos ir tratando con las personas según el conocimiento. Tú no puedes tratar a una persona que lleva 2, 3 días, 2 meses conociendo acerca del Señor, que una persona que lleva toda su vida o que lleva años ya dentro del Evangelio y conociendo las exigencias de Dios. No es lo mismo. Y lo mismo hace Dios. Pues muy bien, eso fue una de las grandes cosas. Esos fueron como a grandes rasgos lo que vimos en las 2 primeras cosas que vimos en la lección de esta semana. Ahora, también tenemos durante esta semana el personaje de Nicodemo. Ese personaje es una historia muy interesante que nosotros tenemos escrita allí en la palabra del Señor. Y es Nicodemo. Los instruidos también deben ser alcanzados. Por ejemplo, Nicodemo era un maestro de Israel, era un dirigente de Israel y también era un maestro de las leyes de Dios dentro del pueblo de Israel, pero también debía ser alcanzado porque sus ideas estaban erradas, estaban equivocadas y necesitaba encontrar de nuevo el rumbo, y Dios, Cristo Jesús, le dio esa oportunidad. Una cosa muy interesante que nosotros debemos aprender del caso de Nicodemo y también del caso del joven rico y de muchos poderosos, que la lección nos lo venía diciendo, creo que fue en la lección del jueves, y me estoy adelantando un poco, pero nos hablaba el hecho de que muchas veces con estos poderosos es mejor permitir que ellos se acerquen. Es mejor no perseguirlos, no
no ir como el paparazzi detrás de ellos buscando la manera de que ellos estudien la palabra de Dios. Es mejor esperar a que ellos lleguen a nosotros. Incluso quizás una de las buenas formas que tenemos para poderlos llevar al conocimiento de Dios es quizás incluirlos de manera digámoslo así, lateral. ¿Cómo así? Es decir, incluirlos, por ejemplo, en proyectos de beneficencia que realice la iglesia, en obras de caridad, en proyectos de mejoramiento del barrio en los alrededores de la iglesia, cosas así, en las que ellos se sienten bien aportando, siendo útiles y al mismo tiempo una forma discreta, disimulada que pueden tener para ellos acercarse y obtener el conocimiento y quizás solventar esa necesidad interna que quizás no pueden expresar de manera abierta y pública, pero que está allí, al igual que la tenemos todos nosotros. La misión en favor de los instruidos, que es la lección en la que estudiamos la historia de Nicodemo, nos deja algunas enseñanzas que son importantes. Uno, los poderosos pueden tener muchas veces algunos impedimentos para acercarse a Dios. Por ejemplo, Nicodemo no quería que lo vieran, así que se acercó a Jesús de noche, en oculto. Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por todo lo que oía y quizás había visto de la obra y las enseñanzas de Cristo Jesús. Finalmente, con el tiempo, llegó a estar prácticamente seguro de que él era el Mesías, el enviado del Señor, pero quería asegurarse hablando con él cara a cara y por eso busca la forma de hablar con él. Más tarde, lo haría de manera abierta. Más tarde lo haría de manera abierta, pero por ahora iba con cautela. Iba sin querer que la gente en general se diera cuenta de su admiración por Cristo Jesús. Y pues en muchas ocasiones es bueno que respetemos eso, si estamos acercándonos a los poderosos, de pronto no exhibirlos demasiado. Permitir que ellos vayan con la discreción y con la discreción que ellos consideran pertinente en cuanto al conocimiento de Dios, que ya, si son sinceros de corazón, llegará el momento en que cuando ellos se sientan preparados podrán hacer la presentación en público de sus creencias o de sus nuevas creencias en cuanto al Señor. También nos hablaba la lección la misión en favor de los ricos y veíamos allí la historia del joven rico y de Zaqueo y veíamos el contraste entre las dos respuestas y es algo que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo para con los ricos y los poderosos y es que y eso nos lo vamos a encontrar en nuestro trabajo, en la misión que Dios nos ha encomendado en todos los ámbitos, no solamente con los ricos y poderosos, también con los pobres y necesitados y con la gente de clase media y con todas las personas encontraremos la misma situación. Hay quienes aceptan a Cristo y saben, ¿cómo me explico? Es decir, hay personas que van a aceptar a Cristo y que van a mostrar los frutos de ese arrepentimiento, van a mostrar los frutos de haber reconocido a Cristo como su Salvador y que el Espíritu Santo habita en ellos. Y vemos el contraste entre estas dos personas. El joven rico hacía alarde de que cumplía con los mandamientos de Dios porque le dice a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, le hace una mención de los mandamientos, pero
particularmente la parte que tiene que ver con el prójimo, o sea, los mandamientos que penden de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice, no, yo guardo eso desde que era niño, yo siempre lo he guardado. Y entonces ahora Jesús le apunta hacia el problema. Y es que guardaba exteriormente estos mandamientos, pero no tenía, o sea, no los guardaba en lo que es el espíritu de esos mandamientos. Es decir, los guardaba no por amor al prójimo en sí, sino que lo hacía por guardar sus apariencias ante la sociedad. Y Dios se lo mostró, Cristo se lo mostró señalando directamente al punto, exactamente donde su guardar de los mandamientos fallaba. Y le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, lo que realmente gobernaba su corazón, lo que realmente amaba en su corazón eran las riquezas, no a su prójimo. Y como no amaba a su prójimo, pues tampoco amaba a Dios. Juan lo dice en Primera de Juan. Dice, el que dice yo amo a Dios y no ama a su prójimo y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve, siendo que no ama a su hermano, a su prójimo, que sí lo ve? Es decir, si no amamos a nuestro prójimo, olvídese, que significa que a Dios tampoco lo estamos amando. Pero Zaqueo es todo lo contrario. Zaqueo no necesita a Dios decirle nada, Cristo no tiene que señalar a ningún punto. Cuando llegan a la casa y no sabemos cuál fue la conversación, la temática durante la cena y toda la cuestión. El caso es que finalmente se levanta Zaqueo y sin que y sin que Cristo Jesús le señalara absolutamente nada, de su propia voluntad suelta las palabras y dice, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo pagaré 4 veces. Ahí está el contraste entre estas dos personas. El que era considerado un pecador, un rechazado, rico, poderoso, pero rechazado de aquella sociedad por ser un pecador. Incluso a Jesús lo criticaron porque iba a la casa de Zaqueo, la casa de un pecador. Pero como cuando recibe a Cristo Jesús, su vida es transformada al punto que ahora el dinero no ocupa el primer lugar, lo ocupa Cristo y ahora se desprende de su fortuna, o por lo menos la mitad o más de la mitad de la fortuna, para beneficiar al prójimo. Pero el joven rico, que hacía alarde de sí ser un buen cristiano, de sí ser un buen hijo de Dios, muestra que realmente en su corazón solo hay avaricia y amor al dinero. Y no vamos a encontrar eso en nuestra labor para con los ricos y poderosos, y no nos debe extrañar, así como lo podemos encontrar también entre los pobres y los necesitados, a los que sí reciben a Cristo en su corazón de verdad y con todo el amor, y los que no. Siempre lo vamos a encontrar, pero siempre debemos trabajar en pro de todos ellos. Los ricos, los poderosos, los pobres, los necesitados, los marginados, los refugiados, todas esas personas. Algunos aceptarán, otros no, pero Dios nos envía a hacer la misión. Ya Él hará el trabajo en los corazones de cada uno. Pues mis queridos hermanos, la última parte de la lección creo que ya la comenté, me adelanté un poco, y es acerca de cómo podemos trabajar hacia los poderosos, nuestra misión hacia los poderosos, ricos y poderosos de nuestro mundo. Y hablábamos acerca de no perseguirlos, de no presionar demasiado, de dejar que ellos por su propia cuenta, digámoslo así, por su propia cuenta, pero obviamente tiene que haber un trabajo por lo menos de testificación, de que ellos vean en nosotros a alguien distinto, a alguien diferente. Nuestras palabras, en nuestras conversaciones, en nuestra forma de actuar, de trabajar, de decir, que vean algo distinto. Y
cuando ellos por su propia voluntad y con su propia discreción se acercan, entonces nosotros poderles brindar el conocimiento de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la lección de esta semana fue una lección edificante, una lección maravillosa. Y pues yo les invito, antes de que concluyamos, yo les quiero invitar para que repasen estas historias, las lean varias veces, con oración y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que puedan extraer más enseñanzas para nuestra vida, para el ministerio, para la misión que Dios nos ha dado y también para nuestra vida personal y espiritual, para la tuya y para la mía. Y de esa manera podamos también enriquecer nuestro estudio. No solamente quedarnos con lo que yo diga ahora, sino que debemos enriquecer nuestro estudio. Elena de White, en el libro El Ministerio de Curación, en la página 160 y 161 dice, y quiero leer este texto ya como nuestro llamado final, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Quiero que lo escuches, que lo interiorices, que estudies los textos de esta semana y que podamos hacer, mejor dicho, que podamos acercarnos a Dios para que Él nos ayude a extraer las mejores lecciones para nuestra vida espiritual y para el trabajo en la misión que Dios nos ha dejado. Dice, mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Interesante, ¿no? Quiero que te vayas con este pensamiento hoy a hacer tus actividades y piensa, ¿estoy trabajando también por ellos? No sé, quizás no tengamos la oportunidad porque quizás no nos movemos en ese campo, pero creo que muchos tienen esa oportunidad y deben hacerse el llamado ustedes mismos. ¿Qué estoy haciendo? Está bien que hay que trabajar por los pobres y desamparados, y desatendidos, pero también debemos de trabajar por los ricos desamparados y desatendidos. Suena contradictorio, pero así es. Porque también los ricos y los poderosos pueden estar desamparados de la presencia del Señor, desamparados de la protección, desamparados del conocimiento de la salvación, de la redención en Cristo Jesús. Y también desatendidos, porque quizás no hemos hecho el trabajo como debíamos hacerlo. Mis queridos hermanos, compartan este video, compartan el repaso de la lección, compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo a través de las redes sociales y como ustedes puedan. Dejen sus comentarios allí del repaso de la lección. ¿Qué piensan? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuál fue la enseñanza que pudieron extraer que les ha llamado la atención de la lección de esta semana? Compártanlo con todos nosotros, póngalo allí en la caja de los comentarios y compartan con todos nosotros esa rica bendición que Dios te ha dado esta semana a través de la lección de Escuela Sabática. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y no siendo más, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un muy feliz día.